Hola, ¿qué tal? Bienvenido a nuestro canal. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas. Hay muchas charlas que escuchar por medio de la palabra de Dios. Nuestra charla de hoy se va a llamar El cristianismo y la vida victoriosa. Bueno, pues sin lugar a dudas, cada uno de nosotros como creyentes en Cristo, bueno, pues muy frecuentemente, bueno, pues nos vemos enfrentando tentaciones, entablándose una lucha contra nuestros propios deseos y el mundo y el enemigo de nuestras almas. Bueno, pues cada uno de nosotros tiene que enfrentarse con el problema del pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 10. Disculpen por los ladridos de los perros, pero es que aquí mis vecinos tienen muchos perros. Y bueno, pues seguimos con nuestra charla. Una de las cosas más importantes que, bueno, pues que todo cristiano debería comprender es que Dios desea que cada creyente tenga victoria sobre el pecado. Dios nos da pues la siguiente orden en su palabra. Leer primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16. Y bueno, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Dios nos ha dado victoria. Ahora la gracia de Dios, bueno, pues hacia los hombres ha sido completa, por lo que Dios, bueno, pues sabiendo que de nuestra debilidad, bueno, pues ha dado ya la victoria a cada uno de sus hijos. Más a Dios gracias que nos da la salvación, ¿verdad? Que nos da la victoria por el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15, versículo 57. Bueno, pues el apóstol Pablo nos lo hace recordar en Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Bueno, pues el cual nos libró y libra en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Este mensaje, bueno, se nos hace saber que Dios no ha librado del pecado y su condenación. Bueno, pues en el pasado hemos sido librados del castigo y la paga del pecado. Romanos 6, 23, versículo 23. El presente estamos, hoy en el presente estamos siendo librados del poder del pecado. Romanos 6, versículos 17 y 18. Bueno, pues el futuro, en un futuro seremos librados de la presencia del pecado. Aunque todos sin excepción debemos enfrentarnos con este problema, muchos cristianos no gozan de la victoria sobre el pecado en la vida diaria, sino que todavía están bajo el dominio de sus hábitos pecaminosos que tenían antes de conocer a Cristo. Quizá nos preguntemos por qué ocurre esto todavía. Bueno, pues el origen de la lucha. La Biblia nos dice, bueno, y nos describe, bueno, pues la lucha de dos naturalezas en la persona del cristianismo. Bueno, pues el deseo de la carne y el deseo del espíritu, la naturaleza del hombre caído. Bueno, pues el pecado entró en la raza humana a través del primer hombre y la primera mujer que Dios creó. Eva desobedeció y Adán la siguió, arrastrando tras ellos a toda la humanidad al pecado. Bueno, pues qué triste, ¿no? Qué triste que por ser desobedientes nos han pasado tantas cosas. Bueno, cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen. Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Es decir, con voluntad, intelecto y emociones. Dios dio al hombre la libertad para poder usar su voluntad y le dio restricciones o leyes para su propio bien. Pero pues, sin embargo, y a pesar de todo, bueno, pues somos desobedientes.
somos desobedientes. Bueno, pues asimismo Dios dio al hombre la oportunidad de elegir entre obedecer y desobedecer la voluntad. Y sabemos que, bueno, pues que es el albedrío que Dios nos ha dado si hacemos lo bueno y lo malo, pero sabemos que si hacemos lo malo, pues tenemos que pagar todo lo que hacemos en esta tierra, ¿no? Bueno, pues voluntad, Dios nos dio voluntad basándose en su inteligencia, intelecto y su amor por Dios. Emociones también nos dio. El pecado entró en el mundo cuando el hombre desobedeció, abusar de la libertad que Dios le había dado, desobedeciendo las restricciones de Dios. Y a partir de este evento, bueno, pues todos los hombres que nacen tienen la misma naturaleza de Adán y de Eva después de haber pecado. Romanos 5, versículo 12. La naturaleza del hombre, bueno, pues redimido cuando Jesucristo vino a este mundo, puso al descubierto la verdadera condición del hombre. Juan 3, versículo 19. Los hombres aman más las tinieblas que la luz. Ahí lo dice claramente. Dios en su gran amor nos ha dado vida en Cristo. Efesios 2, versículo 4 y 5. Ahora como cristianos relacionados con Dios en su justicia, hemos de vivir diariamente de acuerdo al llamamiento que nos ha hecho. Efesios 4, versículo 22 y 24. En el libro también de Romanos 7, versículo 14 al 25, Pablo nos menciona cómo es que el cristiano vive esta tremenda lucha. Y esa lucha sabemos que siempre la vamos a vivir en carne propia. Siempre, siempre esa lucha va a ser en nuestra carne. Bueno, pues ¿qué clase de pecados? Bueno, pues la Biblia nos advierte que nos cuidemos de 3 clases de pecados. Bueno, pues ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Sabemos que todas las luchas las vamos a tener en nuestra carne, siempre. Primera de Juan 2, versículo 15 y 16. Los deseos de la carne, aquí están consideradas las tentaciones corporales causadas a través de nuestros sentidos. Y bueno, pues esto también encontramos en Gálatas 5, versículo 19 al 21. Los deseos de los ojos, la codicia al ver y desear cosas que no podemos y no debemos poseer. Santiago 4, versículo 1 al 3. La vanagloria de la vida se entiende por esto: el deseo de grandeza, desear a toda costa ser grande, admirado en esta vida a través de las riquezas, poder, reconocimiento. En Romanos 12, versículo 3 y Filipenses 2, versículo 3 y 4. Bueno, pues piense en los pecados con que está usted batallando. Bueno, pues ¿a cuál de estas 3 clases pertenece? Bueno, pues recordemos que estas cosas no provienen del Padre, sino del mundo. Primera de Juan 2, versículo 17. ¿Cómo dominar nuestros hábitos pecaminosos? Debemos considerar, bueno, pues las terribles consecuencias del pecado, porque si pecamos tenemos que pagar, y la paga del pecado pues es muerte, y eso lo dice en Romanos 6, versículo 23. Aunque de acuerdo a la Escritura, un hijo de Dios nacido de nuevo no pierde la vida eterna, el pecado traerá, bueno, pues que tu vida sea improductiva y causará graves daños a tu testimonio, tu vida familiar y el gozo de la vida. No hay que engañarnos a nosotros mismos. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre
Siembre, eso también segará, en Gálatas 6, versículo 7. Y leer también en Romanos 8, versículo 5 al 8. Confesemos y apartémonos del pecado. Gracias a la muerte expiatoria, bueno, pues de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, bueno, pues podemos tener el perdón de nuestros pecados al confesarlos. Tenemos que confesar a Dios nuestros pecados para que Él tenga piedad y misericordia de nosotros y Él nos pueda perdonar. Bueno, pues si confesamos nuestros pecados, bueno, pues Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En primera de Juan 1, versículo 9. No solo basta confesar los pecados para tener una vida victoriosa, es necesario abandonar la práctica del pecado, tratar de cambiar, tratar de hacer cambios en nuestra vida. Bueno, pues el que encubre sus pecados no prosperará más. El que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28, versículo 13. ¿Qué pasa si no los desechamos de nuestras vidas? Bueno, pues serán como aguijones y espinas que nos afligirán y no nos permitirán vivir en paz del Señor, en la paz del Señor. Números 33, versículo 55. Sometámonos a Dios para tener vida victoriosa sobre el pecado. Es indispensable rendir completamente nuestras vidas a Dios. En Santiago 4, versículo 7. El hombre no tiene alternativa, siempre servirá a alguien, sea esclavo del pecado o esclavo de la justicia. Bueno, pues la cuestión no es si he de someterme, sino a quién decidiré someterme, en Romanos 6, versículo 16. Por lo tanto, presentemos a nosotros mismos para servir a la justicia. Romanos 6, versículo 13. Resistamos a Satanás. Santiago 4, versículo 7. No nos desanimemos. Dios ha derrotado a nuestro enemigo en la cruz del Calvario. Primera de Pedro 5, versículo 8 al 11. Renovemos nuestra mente en Efesios 4, versículo 17 al 24 y también Romanos 12, versículo 1 al 2. Oremos por ayuda y victoria de parte de Dios. Mateo 26, versículo 41 y también en Efesios 6, 10, 6, versículo 10 y 13. Bueno, pues por las conclusiones, Dios nos dará la victoria sobre nuestros pecados. Si buscamos su ayuda, debemos quitar de nuestra vida todas aquellas cosas que nos estorban para poder crecer espiritualmente y madurar en la vida cristiana. Ese es el deseo de Dios. Y además recordemos que Dios tiene promesas preciosas para aquellos que han puesto firme deseo en su corazón de soportar las tentaciones. Y bueno, pues cada situación que tenemos en nuestra vida, Dios es piadoso y misericordioso. Y Dios sabe nuestra condición humana y pecadora. Y Dios siempre está ahí para perdonarnos y amarnos. Bueno, amigo y amiga, si te ha gustado esta charla, compártela para que muchas personas más la puedan escuchar. Dios te bendiga y te invito a que cites todas estas citas de la Biblia y vas a aprender muchísimo acerca de la palabra de Dios. Dios te bendiga.